23. ¿Tiene listo su catecismo, hermano? Amén. Como ya hemos visto, hermanos, hemos estado estudiando acerca de la caída, acerca del pecado, de lo que esto influyó en la creación. Vemos en la pregunta anterior, mi hermano, que el hombre, después de caer en pecado, de pecar contra Dios, cayó en una miseria total. La pregunta anterior nos decía en qué consiste la miseria de ese estado en la que cayó el hombre. La respuesta era, y dice que toda la humanidad, por su caída, perdió la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición, y así fue sujeta a todas las miserias en esta vida, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Entonces podemos ver que después de que Adán cayó en pecado, el hombre después de ahí cayó en una miseria total. ¿Y esto fue algo malo de parte de Dios? Claro que no, hermano, fue juicio, porque Dios había establecido que no comiera de ese fruto, hermano. Amén. Podemos ver, mi hermano, que a partir de la caída toda la humanidad ya estuvo en un estado de miseria terrible, pero aún dentro de ese juicio de Dios, hermano, Él mostró su misericordia conforme a su soberanía, y lo podemos ver en la siguiente pregunta que vamos a estar viendo en esta hora, hermano. La siguiente pregunta, la pregunta 23 del catecismo, dice así: ¿dejó Dios que toda la humanidad pereciera en el estado de pecado y miseria? La respuesta nos dice: Dios, habiendo elegido a algunos para vida eterna, por el puro beneplácito desde toda la eternidad, hizo un pacto de gracia para librarlos del pecado, del estado de pecado y miseria, e introducirlos en un estado de salvación por medio de un redentor. Entonces la respuesta sería no. El Señor no dejó a toda la humanidad que pereciera en ese estado de miseria, hermano. La siguiente pregunta, que nos ayuda a adentrarnos más a esta pregunta principal, nos dice: ¿será recuperada una parte de la raza humana de las ruinas de la caída? Sí. La respuesta es sí. Ahí en Romanos 9:27 nos dice: el remanente será salvo. Recordemos que un remanente hace referencia a una porción pequeña. Como ya habíamos dicho, aquí podemos ver su misericordia, hermano, rescatando a unos pocos de esa miseria. Y podemos ver que esa salvación también es eficaz. La siguiente pregunta nos dice: ¿está asegurada la salvación de este remanente? Sí. La respuesta es sí. En Romanos 9:11 nos dice: el propósito de Dios conforme a su elección permanecerá. Eso nos habla de una seguridad, mi hermano, que tenemos los que somos parte de ese remanente, mi hermano. La siguiente pregunta nos dice: ¿serán dejados todos los demás para que perezcan en sus pecados? Sí. La respuesta es sí. En Romanos 11:7 dice: los demás fueron endurecidos. Así como podemos ver también que el corazón del faraón fue endurecido para no dejar en libertad al pueblo de Israel, y finalmente pereció, hermano. Vimos ahí la soberanía de nuestro Dios, y permitió que el corazón de faraón fuera endurecido. La siguiente pregunta nos dice: ¿pero es el decreto de Dios la causa que impulsa su ruina? No. La respuesta es no, hermano. Santiago 1:15 dice: porque después de cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Dos versículos antes, ahí en mismo Santiago, sería en Santiago 1:13, dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Amén. La siguiente pregunta nos dice, mi hermano: ¿son todos los santos objeto de la elección eterna de Dios? Sí. La respuesta es sí. Segunda de
Tesalonicenses 2:13 dice: Dios nos ha escogido desde el principio. Amén. Ya hemos visto que el Señor, en sus planes eternos, en esa Trinidad, por el consejo de su voluntad, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, hermanos. La siguiente pregunta nos dice: ¿son elegidos todos los santos para felicidad como fin? La respuesta es sí. En Primera de Tesalonicenses 5:9 nos dice: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación. Ese, mi hermano, es un motivo muy grande por el cual nosotros podemos tener gozo en él. La siguiente pregunta, hermano, nos dice así, dice: ¿son elegidos todos los santos para santificación como el medio para dicho fin? Sí. La respuesta es sí. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: os ha escogido para salvación mediante la santificación. Alguien que ha sido escogido, hermano, podemos ver que se está constantemente santificando. Amén. Ese es un fruto que alguien que ha nacido de nuevo da, o es una evidencia de que ha nacido de nuevo. La siguiente pregunta, hermano, nos dice: ¿son escogidos todos los santos en Cristo? La respuesta es sí. En Efesios 1:14 dice: según nos escogió en Él, en Cristo. Amén. Somos escogidos en Cristo. En unas preguntas más adelante veremos por qué es en Cristo, por qué fue en Él la salvación. La siguiente pregunta dice: ¿y es cierto el número de los que son escogidos de esta manera? La respuesta es sí. Segunda de Timoteo 2:19 dice: el Señor conoce a los que son suyos. Sabemos que el Señor es omnisciente y Él tiene conocimiento de todos los que son suyos. Amén. La siguiente pregunta, hermano, dice: en un sentido comparativo, ¿se extiende el decreto de la elección a unos pocos? Sí. La respuesta es sí. En Mateo 22:14 dice: pocos son los escogidos. Ahí nuevamente nos hace referencia al remanente que tiene el Señor. Amén. Dice: pero ¿se extiende el decreto de la elección a algunos hombres de todas las naciones? La respuesta es sí. Y nos lo dice ahí en Apocalipsis 5:9. Dice: compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Amén. La siguiente pregunta, hermano, dice: ¿se extiende el decreto de elección a algunos de los más grandes pecadores? Sí. La respuesta es sí. Ahí en Hechos 9:15 y 1 Timoteo 1:15, Pablo era un instrumento escogido, pero era el primero de los pecadores. El mismo Pablo lo menciona, que él ha sido escogido por gracia, porque él era el primero de los pecadores. La siguiente pregunta, hermano, dice: ¿se extiende el decreto de la elección a todos los que están dispuestos a venir a Cristo? Sí. La respuesta es sí. Juan 3:37 dice: al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Eso habla, mi hermano, de la misericordia y compasión de nuestro Señor, que todo aquel que viene a Cristo, Él no lo echa fuera, hermano. Amén. Todo aquel que viene en arrepentimiento y fe, el Señor lo recibe. Dice: entonces, ¿es esto un estímulo para utilizar los medios? Sí. La respuesta es sí. Lucas 13:24 dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Hermano, el hecho de saber que el Señor eligió solamente a un remanente, eso nos debe animar a santificarnos y utilizar los medios de gracia para conocerle y estar en comunión con Él, mi hermano. Amén. La siguiente pregunta dice: ¿está fundamentado el decreto de la elección en la voluntad soberana de Dios? Sí. Pues sí. Romanos 9:15 dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Solamente los escogidos, por el puro consejo de su voluntad,
por su soberanía. El Señor los ha escogido y no hay quien pueda decirle a Dios por qué hace las cosas así. El Señor es soberano y Él ya tiene a sus escogidos. La siguiente pregunta nos dice: ¿no está fundamentado el decreto de la elección sobre nada en la criatura? La respuesta es no. Juan 15:16 dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Su elección, mi hermano, no está condicionada a algo que tenga la criatura, hermano, por lo cual el hombre es incapaz de poder tener esa elección o esa dirección hacia Dios. Por eso es que dice que el Señor nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Amén. ¿Es secreto el decreto de elección? La respuesta es sí, hermano. Efesios 1:9 dice: es llamado el misterio de su voluntad. Amén. ¿Y es firme e irrevocable el decreto de su elección? Sí. Segunda de Timoteo dice 2:19 dice: el sólido fundamento de Dios permanece firme. Amén. ¿Ejerce Dios toda gracia especial por medio de Cristo? La respuesta es sí. Efesios 1:3 dice: nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Amén. La siguiente pregunta, hermano, dice: ¿hubo compromisos mutuos para este propósito entre el Padre y el Hijo? La respuesta es sí. En Zacarías 6:13 nos dice: habrá consejo de paz entre ellos dos. Aquí se refiere a los dos oficios, hermano, sacerdote y rey. Habrá consejo de paz entre ellos dos. La siguiente pregunta, hermano, dice: ¿fueron hechas principalmente a Cristo todas las promesas del pacto? Sí. Amén. La respuesta es sí. Isaías 55:3 dice: por eso se le llama las fieles misericordias mostradas a David, hablando de que toda promesa fue cumplida en nuestro Señor Jesucristo. ¿Le fueron exigidas a Cristo todas las condiciones del pacto? Sí. Isaías 53:6 dice: el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El Señor llevó sobre sí nuestra culpa. Amén. Amén, hermanos. Eso nos debe de llenar de gratitud, hermanos, de reflexión y vivir agradecidos de que somos parte de ese remanente que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Amén. Amén. Dice la siguiente pregunta: ¿asumió Cristo de manera voluntaria la obra de nuestra redención? Sí. La respuesta es sí. Hebreos 10:7 dice: he aquí, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Él, siendo Dios, mi hermano, rehusó hacer igual a Dios en su humanidad y se entregó a sí mismo y voluntariamente para nuestra salvación, hermanos. La siguiente pregunta dice: ¿son dados a Cristo los santos en el pacto? La respuesta es sí. Juan 17:6 dice: eran tuyos y me los diste. Amén. ¿Fueron entregados a Él para que los redimiera? Sí. Gálatas 4:5 dice que redimiera a los que estaban bajo la ley. Uno de los propósitos por los que fuimos entregados a Cristo es para que nos redimiera. Amén. ¿Fueron entregados a Él para que los llame? La respuesta es sí. Juan 10:16 dice: me es necesario traerlas. También fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Fueron entregados a Él para que los preserve? Sí. Juan 17:12: a los que me diste los guardé. También nos va a preservar a todos los que somos de Cristo, hermano. Eso nos tiene que llenar de esperanza, hermanos. Amén. La siguiente pregunta dice: ¿fueron entregados a Él para que finalmente los glorifique? Sí. La respuesta es sí. Juan 17:2 dice: le diste la autoridad
ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú has dado. Finalmente aquí podemos ver que los que somos de Cristo vamos a ser preservados hasta el día de su venida y finalmente ser glorificados juntamente con Él. Amén. ¿Y se cumplirá todo esto ciertamente? La respuesta es sí, hermanos. Isaías 53:10 dice: la voluntad del Señor en su mano prosperará. El Señor nos ha dicho todo lo que va a hacer y tenemos la seguridad de que Él lo va a cumplir, hermanos. Amén. La siguiente pregunta dice: ¿podríamos ser salvos por medio del pacto, del primer pacto? La respuesta es no. Como ya hemos visto en preguntas anteriores, era imposible que nosotros fuéramos salvos por el pacto de obras. En Gálatas 3:21 dice: porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Dice entonces, en el nuevo pacto, ¿es el nuevo pacto un gran privilegio? Sí. La respuesta es sí. Lucas 2:10 dice: son buenas nuevas de gozo. Para todos los escogidos, mi hermano, es un gran privilegio que el nuevo pacto que es en Cristo, ya que en el antiguo pacto era imposible que fuéramos salvos. Amén. Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro nuevo pacto. Amén. La última pregunta dice: ¿y deberíamos aceptarlo como tal? Sí. La respuesta es sí. Segunda de Samuel 23:5 dice: debería ser toda nuestra salvación en todo nuestro deseo. Podemos ver, mi hermano, que en esta pregunta que Dios ejerció su juicio, pero también extendió su misericordia al no dejar a toda la humanidad que quede en un estado de pecado, de perdición y aún, mi hermano, de destrucción, ya que hizo un plan desde antes de la fundación del mundo para rescatar a ese remanente, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien se cumplieron todos los pactos desde el Antiguo Testamento. Y podemos ver también que en su misericordia nuestro Señor Jesucristo se entregó voluntariamente y llevó nuestras cargas para darnos salvación, mi hermano. Amén. Mi hermano, todo esto nos debe de llevar a ver que el haber sido rescatados, hermano, de esa miseria es una gran bendición y privilegio, hermano. Y eso, mi hermano, nos debe animar cada vez más a glorificar a nuestro Dios, a vivir agradecidos y solamente a vivir para el Señor. Grande es la obra de nuestro Señor, grande es su misericordia, y a Él sea toda la gloria. Es todo, mi hermano.